vamos a ver lo que es la introducción a la teología. Es la primera parte. Vamos a ver todo este módulo, ¿verdad? Que es teología 1, y así será 2 y 3 y 4 y los que sean. Y bueno, el punto es, vamos a irnos adentrando, ¿ok? En distintos conceptos que pueden ser un poco más complicados en algún momento, pero como lo comentamos ya, todos tranquilos, vamos a estar bien, ¿ok? Esto es muy importante, que tengamos muy en claro cuál es el propósito de que estemos aquí, cuál es el propósito de este módulo. En este caso, lo que vamos a estar viendo, con el favor de Dios, son 7 clases, ¿sí? Este primer módulo, no quiere decir que ahí se termina, pues es porque es el primer paquete, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero así es muy sencillo. La idea no es el de dar definiciones complejas que nos hagan sonar inteligentes. Así como que, ¿cuánto sabe? ¡Ay, qué tremendo está este hermano! No, la verdad es que no se trata de eso. Pero es el hecho de que tomemos esa importancia de aprender, de crecer, de pensar para Dios, ¿sí? Lo voy a leer tal cual lo tienen aquí en la lámina, ¿verdad? Es centrarnos en la importancia de crecer en una manera de pensar y concebir la vida centrada en Cristo. O sea, como creyente, ¿cuántos creyentes hay? Ok, bueno, entonces como creyentes es la vida centrada en Cristo, pero es orientada por la palabra de Dios, ¿verdad? Es nuestra única norma de fe y conducta, ¿sí? Pero dirigida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos va a ir llevando y aterrizada en el día a día. Porque si no podemos aterrizar la enseñanza en nuestro diario vivir, pues ahora sí que, ¿cuál es el chiste entonces, no? Entonces, ¿de qué se trata esa enseñanza si no la podemos aterrizar? Y evidentemente hay muchas cosas que van a... y que de hecho en un principio pueden sonar incluso abstractas, ¿no? O sea, bueno, pero esto está... Bueno, pero precisamente una de las cosas importantes en todo esto es que aprendamos a pensar, hermanos. Que aprendamos a pensar de una manera ordenada y orientada, ¿no? Hacia el Señor. A ver, ya nos van a dar la serenata. Entonces, dice la palabra en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. O sea, secreto aquí no se refiere así como que, ¿no? O sea, secreto es sencillamente no se conoce. Bueno, hay cosas, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Ahora, ¿cuál es el propósito? Ahora, cuando nos revela Dios algo, ¿cuál es el propósito de esto? O sea, revelar no es de repente tuve un sueño así, el Señor vino y me mostró y... Bueno, nos estamos refiriendo a esa revelación, ¿verdad? Que sencillamente revelar es recorrer el velo. O sea, es algo que está ahí atrás y que lo hacen la cortina hacia un lado y es como que, ya veo lo que está. O sea, sé que hay algo ahí detrás, pero no lo alcanzo a ver. Y te quitan la cortina, ok, eso es revelado, ¿sí? Bueno, Dios revela, Dios se muestra. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Ahí está en la palabra. ¿Qué dice? A fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Y cuando nos referimos, cuando la Biblia dice la ley, pues se está refiriendo a toda la escritura, a toda la palabra de Dios, a todos los mandamientos, a todos los preceptos, es decir, a todo a toda la argumentación de Dios. ¿Está bien? Entonces, fíjense bien, hay esa actividad, lamentablemente, ¿verdad? Que es el hecho de pensar, como que cada vez va siendo más complicada, ¿no?
O sea, yo lo he mencionado en distintas ocasiones. Muchas veces se nos ha enseñado, o la tendencia, la corriente, no es enseñarnos a pensar como en otrora, o sea, como antes. Antes se enseñaba a pensar. Ahorita se enseña a responder nada más, a reaccionar. Todo, ¡pum!, reacciono. ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondo? O sea, tener respuestas muy rápidas. Mientras más rápidas las respuestas, mejor. Y todo es así como que la respuesta, ¡pum!, y que me regrese, y que la aviente, y que me regrese, pero no me detengo a pensar los porqués y los por cómo. Y resulta que la actividad más alta a la que la mente puede dedicarse es precisamente a la búsqueda del conocimiento de Dios. O sea, sí está bien, qué bueno que te interesan las matemáticas, excelente. En las matemáticas vas a encontrar a Dios, si estás buscando a Dios. No sé si me doy a entender, porque vas a ver el orden y vas a ver los rasgos. O sea, toda la creación, y a lo largo y a lo ancho de toda la creación están los rasgos de Dios. Puedes ver, repito, el orden, como lo mencionamos la otra vez, ¿no? Puedes ver el ingenio, el talento, el arte del Señor, la precisión, todo. O sea, al punto de decir, es imposible que esto se piense de que de repente salió ¿de dónde? ¿Sí? Y como algunos dicen, no, es que siempre ha existido, es que de la nada se produjo. ¿Sí me explico? Un accidente, y pues hay una explosión por ahí media rara, ¿verdad? Por cierto, fíjense que la teoría del Big Bang, no me voy a meter ahorita por ahí, pero en principio fue para poder explicar cómo Dios hizo las cosas. Pero no me voy a meter ahorita por ahí, ¿ok? A lo que voy es esto. Qué importante que nosotros podamos ubicar, ¿verdad? Es decir, el hecho de decir, ok, sí, nos dicen que hubo una coalición por ahí de unas estrellas y de repente, está bien, te la compro, ¿sí? ¿Y quién las hizo? ¿Y de dónde surgió todo eso? O sea, toda la composición que tenía ahí. Ahora, ¿quién les dio la fuerza para que entraran en esas órbitas y de repente le dijo, a ver, pues muévete para allá? O sea, está bien. ¿Y quién creó la materia? ¿Y quién después le hizo así? O sea, ¿me doy a entender? Entonces, es importante, miren, muchas veces el mayor problema que podemos tener es que no tenemos una argumentación lógica, y Dios es tremendamente lógico. Y siempre nos va a llevar de lo más sencillo a lo más complicado, pero Dios es bien lógico. ¿Sí ubican eso o no? Entonces, repito, la actividad más alta a la que nos podemos dedicar es a conocer a Dios, es decir, el deseo, yo quiero conocerte a ti, Señor. Y sí, qué bueno que me interesen otras cosas, y habrán muchas, pero el conocer a Dios, el valor de conocer a Dios, tiene utilidad y tiene recompensa no solamente en esta vida, pero también en la venidera, ¿verdad? Y ahora, sabemos, como lo leímos, y como vamos a verlo en un momentito más, no hay manera de que el hombre conozca por sí mismo a Dios. No hay manera. Es decir, el hombre va conociendo en alguna medida a Dios porque Dios se lo va revelando. Eso es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Ahora, ¿y quién las reveló? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, por eso somos completamente dependientes del Señor. ¿Están de acuerdo? Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10, se lee así. Antes bien, como está escrito, cosas que el ojo no vio ni el oído oyó,
ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Bueno, hay un paquete, ahí tienen su cajita sorpresa cada quien, ¿verdad? Versículo 10 dice, pero Dios, ¿qué hizo Dios? Nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Sí? Entonces fíjense, este par de versículos nada tiene que ver con lo que en muchas ocasiones, no sé si ustedes lo han escuchado, a mí me ha tocado escucharlo mucho. Pero cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas, son los milagros y son... ¿Cuántos han escuchado eso? No tiene nada que ver con eso. No está hablando en absoluto de eso, no está hablando en absoluto de milagros, está hablando de conocer a Dios. Y que la única manera de conocer a Dios, ¿sí?, es porque Él se revele a nosotros. Así de sencillo. Ahora, hay una gran ventaja, hermanos, en todo esto. Es que Dios lo hace. Dios ya reveló de Él en toda la creación, como mencionamos hace un momento, ¿sí? Para que el hombre se detenga a pensar, oye, y esto, oye, y vea y piense. Y eso es algo que a mí me gustaría enfatizar, porque creo que será importante que retomemos. Miren, esto así tómenlo como un extra, no pensaba decirlo, pero qué importante es que nos detengamos a contemplar la creación, hermanos. Aún si vamos en la calle y todo eso, siempre andamos a 1000 por hora, andamos al corre y corre. Pero que nos podamos detener de repente y si hay un atardecer, ¿verdad? Y dices, wow, una flor, unos árboles, no lo sé, ¿verdad? Aún la misma lluvia, dices, no, pues eso ya me tiene hasta acá. Pero ponte a ver, ¿y qué pasaría si no lloviera? ¿Sí? ¿Cómo estaría? ¿En qué cosas afectaría? Ese tipo de cosas y aprovechar eso para decirle gracias, Señor. Todo eso va inclinando nuestro corazón hacia Él. ¿Estamos aquí? Entonces, pues sí, el Señor y es el Espíritu Santo, ¿verdad? El medio o el agente por el cual Dios se va manifestando a los que le amamos. Pero también lo cierto es de que a lo largo de la historia Dios se ha revelado en distintos aspectos, de muy distintas maneras. No siempre se ha revelado, no siempre se ha manifestado de la misma forma, ¿sí? No siempre se ha manifestado de las mismas características. Fue bien distinto cómo se relacionaba y cómo se manifestó, por ejemplo, a Adán y Eva y cómo se manifestó a Noé o a Abraham o a Moisés, a David, o sea, a distintos, ¿no? En distintas épocas. Han habido épocas en donde el Señor se ha ido revelando en este sentido, ¿verdad? Y bueno, lo cierto es que si en este momento, como a lo largo de la historia, pero ahora más que nunca, si alguien realmente quiere conocer a Dios, necesita diligentemente el estudio de la palabra de Dios. Necesita ir diligentemente. Y cuando me refiero diligentemente, no es a leer por encimita, ¿sí? Como lo hemos dicho, qué bueno si leemos 3, 4 capítulos al día y si estamos en el plan de lectura y todos lo están siguiendo, gloria a Dios, ¿sí? Pero habrá cosas en donde va a ser muy importante detenerme, anotar, investigar, ¿verdad? Conforme vaya pudiendo algún diccionario. Hay muchos que son en línea, que son muy buenos. Yo prefiero más el papel, la verdad de las cosas. Pero que podamos ir de a poco, ¿sí me explico? Y es como el comer, ¿no? O sea, en buen sentido. O sea, si estás sano, y lo que estás comiendo, tú entiendes no solamente de que es bueno para ti, pero que además es rico. Todo eso se va incentivando, el apetito espiritual también se va incentivando. Entonces necesitamos ser diligentes, ¿está bien?
si realmente queremos conocer a Dios, porque muchas veces también esto probablemente lo hayan oído en algún punto, es no, es que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces a mí el Espíritu Santo me habla, a mí el Espíritu Santo me dice, a mí el Espíritu Santo me revela. Pero muchas veces ves que eso que supuestamente le habló, lo que le reveló, no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso no me estoy refiriendo solamente a una predicación. Estoy refiriendo a creyentes en el día a día. ¿Verdad que sí? ¿Saben por qué? Porque tienen una pésima teología. Tienen su teología, pero es muy mala. Es muy deficiente. ¿Sí? La palabra nos enseña esto. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjense, no me voy a detener a hacer un exégesis del versículo, pero dice que Dios ha hablado ¿cuántas veces? Muchas, ¿sí? ¿Y de cuántas maneras? O sea, vez tras vez tras vez, de esta forma, de esta otra, y ahí se va construyendo. Dice, en estos últimos días, cuando dice a los padres, se refiere a los antepasados, ¿ok? ¿Sí? Por los profetas, pues es por aquellos que te dan el mensaje de Dios y que ahí están en las Escrituras. Dice, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo. Es muy importante. No solamente como en algunas traducciones dicen por el Hijo. O sea, sí, él es el verbo, pero esto es muy importante. Nos ha hablado en el Hijo. ¿En dónde está toda la palabra y toda la revelación de Dios para nosotros? En Cristo. ¿Sí? En el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual, es decir, el Hijo, hizo también el universo. Estos versículos, véanlos en casa, revísenlos, hagan sus notas y hagan sus comentarios, ¿verdad? También. Entonces, bueno, mis amados, ¿qué es la teología? Bueno, vamos a ir viendo ahorita ya algo de definiciones, ¿verdad? Algunas que ya las tienen por ahí. Pero teología es la ciencia de Dios. Ahora, cuando decimos ciencia, no se imaginen un laboratorio, ¿verdad? Con una bata blanca, así como tipo Ciro Peraloca, ¿no? Y con los pelos así parados y que está uno todo así, con burbujas y todo ahí por todos lados, ¿no? No, ciencia sencillamente es conocimiento. Es tener conocimiento. Ahora, teología es la ciencia, digan conmigo, ciencia de Dios. Ahora, ¿por qué decimos que es de Dios? Porque procede de Él. ¿Sí? Y sin la iniciativa de Él de darse a conocer, pues en ningún momento podría haber teología en el sentido estricto de la palabra. Teología sencillamente se refiere, no voy a meterme por ahí, pero se los digo, es una palabra yuxtapuesta, es decir, es una palabra conformada por dos, una que es theos y logos. ¿Okay? Theos se refiere a Dios, y aquí para ponerles una mosca en la oreja, la palabra theos es una derivación ya más tardía de Zeus, ¿sí? Porque para los griegos el dios acá era Zeus. Entonces después ya quedó, la palabra se fue transformando y quedó como Zeus, ¿sí? Theos hoy en día. ¿Sí? Entonces, Theos se refiere al Dios Todopoderoso y Logos se refiere a la argumentación de Dios, a los pensamientos de Dios, a lo que Dios dice, al conocimiento de Dios. Es decir, cuando nos referimos a la argumentación de Dios, es todo el conocimiento de Él también. ¿Sí? Entonces, decimos también que es de Dios porque es una ciencia cuyo objeto de conocimiento es Dios mismo.
O sea, cuando hablamos de teología, ¿a quién buscamos conocer? Cuando decimos zoología, ¿qué buscamos conocer? A los animales. Entonces, muchas veces decimos, bueno, teología, pero andamos buscando otras cosas. Muchas veces, o sea, escuchen bien, teología está centrada en la persona de Dios, no en el pensamiento humano. Así de sencillo. Teología está centrada en Dios, no en el pensamiento humano. Lo que está centrado en el pensamiento humano se llama filosofía. ¿Okay? Lo que se origina en el pensamiento humano es filosofía, y que además es una palabra muy bonita porque es amor a la sabiduría. Eso es lo que quiere decir filosofía. Pero bueno, seguimos avanzando. Entonces, el objeto de conocer o el centro del conocimiento es Dios mismo, es la existencia de Dios, es su carácter, son sus propósitos, ¿verdad? ¿Para con qué? Pues para con todo lo que nos rodea, ¿verdad? Con todo lo creado. Todo manifiesta a Él, ¿verdad? Para con sus criaturas, para con los redimidos, ¿verdad? Y a lo largo de toda la historia. Como otra vez, Dios ha tenido un propósito a lo largo de toda la historia. ¿Estamos bien? Seguimos avanzando entonces. Entonces, hay tres elementos que son muy importantes dentro del concepto general de lo que es teología. Miren, así cuando escuchen teología, no lo sientan como que, ¿verdad? Es tranquilo, es una palabra nada más que nos está expresando algo, y es lo que estamos aprendiendo. Pero hay tres conceptos que son muy importantes a nosotros tenerlos en cuenta. ¿Cuál es el primero? ¿Ok? Que la teología es inteligible. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede comprender, es decir, que se puede razonar, pero que se razona de una manera ordenada, ¿sí? Que es, otra vez, que es racional. ¿Estamos aquí? Entonces, número uno, la teología es inteligible. Número dos, pues la teología requiere explicación, ¿verdad? ¿Cómo voy a explicar? Bueno, pues esto tiene que ver con otras disciplinas, como es la exégesis. ¿Qué es exégesis? Pues es ir a las escrituras y tomar el mensaje que está ahí, en el texto, y sacarlo. Eso quiere decir extraer el mensaje, exégesis. No, otra vez suena así, pero no muerde la palabra esta, ¿no? Y con la sistematización. ¿Qué es sistematizar? Pues es poner por orden, es agrupar, ¿verdad? Sencillamente es agrupar. Por eso, más adelante lo vamos a ver, pero cuando decimos teología sistemática, a lo que se está refiriendo es que está hablando por bloques, que está hablando, vamos a hablar de cristología, todo lo que tiene que ver con cristología, ¿verdad? Que no hay un solo libro que abarque todo, ¿sí? Entonces, y así van habiendo distintas áreas, ¿verdad? Acerca de los ángeles, bueno, ¿qué dice Dios de eso? ¿Qué dice Dios de la iglesia? Y que está puesto en un mismo grupo. Esa es la sistematización. Eso nos ayuda a explicar muchas cosas y nos ayuda a entender. Pero también la Biblia, esto es esencial entender, es la fuente de la revelación de Dios. ¿En dónde voy a conocer a Dios? En la Biblia. Ok, pues por las cosas que están en la Biblia, ¿sí? Entonces, la teología siempre deberá ser un estudio basado en la Biblia. Ahí es en donde tenemos que ir. Ahí es en donde está nuestra fuente de información esencial, en la palabra de Dios. Qué bueno que tenemos muchos libros, ¿verdad? Hay cualquier cantidad de libros muy buenos, de autores que, gracias a Dios, ¿verdad? Han dedicado su vida, su esfuerzo precisamente en pensar, en desarrollar, en explicar cosas que a veces a uno dices, híjole, ¿cómo puedo explicar esto? ¿No?
O sea, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo podemos explicar la relación que hay entre el Padre y el Hijo, la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo, la relación del Padre y el Espíritu Santo y la relación de los tres al mismo tiempo? O sea, se necesita desarrollar un pensamiento y que ese pensamiento surja de la palabra de Dios, pero que esté puesto en palabras. No sé si me doy a entender, pero todo el material a estudiar está en la palabra de Dios, porque ahí es en donde Dios ha revelado y se ha revelado. ¿Sí me explico? Porque luego otra vez pero es que no, a mí lo que Dios me reveló es esto, sí, pero la Biblia dice esto. No, pero es que mira, lo que pasa es que esto fue una revelación directa que yo tuve de Dios. Cuando usted escuche a alguien así, puede tener la seguridad o que está hablando o con un ignorante, ¿sí? O con un falso. O con las dos. ¿Verdad? Puede tener una buena intención, pero realmente ignorar. Y ahí en esa parte podemos entrar muchos, porque eso se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Por eso teología es importante. Vamos a seguir avanzando. Entonces, la teología, que es más por definición, es el descubrimiento. Fíjense cómo venimos haciendo esa progresión. ¿Qué es la teología? Es el descubrimiento. No inventamos nada, hermanos, solamente descubrimos. ¿Sí me explico? No creamos nada, ya está todo creado, ya está todo ahí. Sencillamente descubrimos. Entonces es el descubrimiento, es la sistematización, o sea, es poner las cosas en orden, ¿verdad? Y también es la presentación de las verdades de Dios. Es decir, esto es lo que Dios dice, suaz. Esto es lo que Dios habla con respecto a esto. Esto es lo que Dios habla con respecto a la crianza de los hijos. Esto es lo que Dios habla con respecto al trabajo. Esto es lo que habla con mi relación con mis papás, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en todas las áreas de nuestra vida. Dios no está ajeno y no está desinteresado por ni una sola área de su vida. Todas las áreas de nuestra vida le interesan. ¿Sí? Todos nuestros pensamientos, además de que los ve, le interesan. Le interesa ver cómo, o sea, le interesa, así, a ver qué piensa Ana. Pues él ya lo sabe. Dios ya sabía qué es lo que Ana iba a pensar, en qué momento, a qué hora, antes de la creación del mundo. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Se requiere teología para explicar eso, ¿verdad que sí? Se requiere sistematizar, se requiere presentar eso, el por qué se está diciendo eso. Pero ¿no les parece a ustedes maravilloso eso? O sea, Dios ya sabe el día de mañana o más al ratito qué es lo que vas a pensar, en qué momento y qué es lo que vas a decir, si vamos a meter la pata o no. Ya lo sabe. Ahora, ¿por qué? Porque Dios no aprende. Dios no va descubriendo. Dios ya lo sabe todo. Y lo sabe todo, otra vez, desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiera. Lo sabe desde la eternidad. Sin un principio, eso es eternidad, no hay principio de días y no hay final. Por eso nosotros tenemos, cuando creemos, tenemos vida eterna, porque es la vida de Dios. Pero nosotros no somos eternos, porque tuvimos un principio. Nosotros somos afectados por el tiempo. Explicar todo eso es teología. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, qué importante es esto, ¿no? Ahora, ¿quién debe estudiar teología? Pues ahí les va. Es todos. ¿Para quién es la teología? Pues para todos.
Porque en un cierto grado o en un cierto nivel, toda persona necesita teología. Toda persona, déjenme ponerlo de esta manera, necesita ser un teólogo, ¿sí? Porque todos tienen algún pensamiento con respecto a Dios. Muy bien centrado, otros más chueco que un saxofón, ¿verdad? Unos lo tienen muy equilibrado, otros lo tienen súper desbalanceado, unos como que ahí van, otros cosas muy raras. Por eso, cuando usted escuche en algún momento dado, no, pues es teología, sí, pero ¿a qué se está refiriendo? Porque luego vamos a ver más eso. O que vean, no, esta persona es un teólogo, tiene un doctorado en teología. Eso no quiere decir ni que es creyente, ni que tiene todas las cosas en claro, ni que todo lo que va a decir está bien, ni que todo, no sé si me explico, ¿sí? Porque ¿cuál es la fuente de su enseñanza? Entonces, pues ahora sí que todos pensamos algo acerca de Dios, y si es el pensamiento, si es correcto o si el pensamiento es incorrecto, pues depende cuál es la fuente de ese pensamiento, en dónde estoy obteniendo el pensamiento acerca de eso, ¿sí? Hay muchos que pueden obtener una teología en base a puros memes, ¿sí? Pues en las redes sociales ahí sueltan un montón de cosas luego, y hay personas que tienen su pensamiento que se va fundamentando ahí, ¿verdad? Ay, pues no, es que sí, la palabra dice, ¿verdad? La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, y al que madruga Dios lo ayuda, y puras de esas, ¿no? Entonces, depende cuál es la fuente de donde nosotros estamos alimentando, de donde se origina ese pensamiento. Eso es esencial. Por eso decimos, ¿cuál es la fuente para un conocimiento de Dios sano? ¿Cuál es la fuente? Entonces necesitamos estudiarla con diligencia, ¿sí? Ahora, no hay nada malo entre, vamos a decir así, ser un teólogo aficionado o alguien profesional, ¿sí? O sea, eso, pues ahora sí que cada quien, ¿no? Pero aquí lo que hacia donde nos está llevando esto es que lo malo sí es ser un teólogo ignorante o negligente. Eso sí está mal. O sea, dices, bueno, yo ahí la llevo, ahí estoy de a poquito, ahí voy creciendo, perfecto, pero podemos ser diligentes en eso. Y Dios nos va a ir mostrando, Dios se va a ir mostrando. ¿Me estoy dando a entender con esto? ¿Sí? Y bueno, ahí, pues sí, es cierto, sí hay niveles de teólogos, ¿sí? Hay libros de teología que tienen sus niveles. Hay libros de teología que tú los ves, pues, decimos en México, está papita, ¿sí? O sea, explica cosas muy bien, muy correctas, de una manera muy sencilla, pero tiene un cierto nivel de profundidad. Hay otros que dices, necesito alguien que me explique palabra por palabra de lo que está diciendo aquí, porque esto es el bagaje que se ha construido en todo esto. Entonces, fíjense, aún el ateo, hermanos, tiene una teología. Por eso todos debemos de preocuparnos por la teología, porque aún el ateo la tiene, porque él tiene pensamientos acerca de Dios. Dice que Dios no existe, rechaza la existencia de Dios, pero ya hay un pensamiento de Dios, ya hay una noción de Él. Luego, no sé por qué se esfuerzan tanto en negar algo que no existe. Es que no existe. Bueno, tú no te preocupes. Si no existe, ¿para qué tratas de negar la existencia de algo que no existe?
¿No les parece un pensamiento muy sencillo y muy lógico? ¿Sí? Aquí a lo mejor siento echarles para abajo su teología navideña a algunos, ¿verdad? Pero Santa Claus no existe. Ni modo. Dice, entonces luego mis regalitos, te presento a Santa. Ahí te presento a Santa, mira. Entonces, yo no tengo que hacer todo un estudio y acá capa de espada y estar. Pues no existe. Sencillamente no existe. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, mire, dice todo, y él lo aterriza muy bien. ¿Sí? Ahí en 1 Corintios dice, sabemos que un ídolo nada es en este mundo. O sea, es que ya llegué ahí a la casa de mi abuelita, ¿verdad? Y tienen una estatua aquí de una virgen y otro de un santo. Y yo sentí cuando llegué como me hizo así con los ojos. ¿Sí? Y después estaba yo ahí y me acuesto y hay otro que está así. Y luego en la noche y todo, y luego me decía, ay, pastor, ore por mí. Ayune, pastor, por mí. Pues ayuna y ora tú. Porque eso nada es en este mundo. ¿Sí me explico? Eso nada es en este mundo. Entonces, pero seguimos, ¿sí? Entonces, pues otra vez regresamos ahí con el teólogo, con el ateo, porque todo lo que él dice que no, él lo expresa a manera de un credo, pero no solamente a manera de un credo, sino también de un estilo de vida. ¿Me explico? Entonces, vean qué importante es esto. Entonces, déjenme darles un ejemplo. Vengan conmigo ahí a 1 de Juan, al capítulo 3, versículo del 19 al 20, porque que podamos ver, solamente es un botón, por cuestión de tiempo, ¿no? Pero es solamente un botón de cómo la teología puede afectar nuestra vida. Todos tenemos un grado de responsabilidad, ¿verdad? ¿Cuántos tienen conciencia? A ver, ¿cuántos conscientes hay aquí? Bueno, y es muy importante la conciencia, sí, pero vamos para allá, ¿sí? En esto sabremos que somos de la verdad, es decir, que le pertenecemos al Señor, ¿sí? Que una traducción alterna también es que hemos nacido de Dios o que hemos nacido de arriba. En esto, ¿en qué cosas? Dice, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pónganme atención. Será importante asegurarnos, ¿sí? Saber y asegurarnos que somos hijos de Dios. Sí. Completamente. Eso es esencial, ¿sí? Ahora, ¿cómo? Dice, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Dice, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Ahora, esto está muy interesante, porque encima de nuestra conciencia, ¿quién está? Dios y su palabra. Otras versiones, dice, si tu corazón no te condena. Dices, ¿y qué si mi corazón me engañó? Sí tenemos conciencia, sí hay un entendimiento por conciencia, por creación, ¿sí? Conciencia es algo que solamente el ser humano tiene, los animales ni ninguna otra criatura en la creación tiene. Algunos la tienen ya media cauterizada y toda rara y toda descompuesta, ¿verdad? Bien damnificada la tienen. Pero ahí está, y hay cosas básicas que ahí te dice, aún hasta alguien que dices que hace cosas terribles, hay cosas hay un afecto natural y hay una conciencia, a veces decir esto está bien y esto está mal, esto es moral y esto es inmoral, esto es aceptable y esto no. A lo mejor no en todas las cosas definitivamente, pero está eso, ¿sí? Ahora,
el corazón de muchos creyentes no siempre los acusa de pecado. Ajá. Pero no podemos descansar en eso. Ay, es que, pues yo no sé, para mí que no está mal lo que estoy haciendo. No, pero, ¿por qué no? Pues es que yo no me siento mal. Tengo paz, fíjate. Pues fíjate que no es así. Porque no es nuestra conciencia lo que dicta lo que es y lo que no es pecado. No es nuestra conciencia. Es decir, nosotros podemos estar pecando e ignorar que estamos pecando. ¿Sí sabía eso o no? Pues sí. Podríamos estar pecando pero claro, como no voy a la palabra, como no voy al Señor y me estoy apoyando en eso que estoy haciendo, solamente en el cómo me siento, en mi conciencia, pues yo no lo veo mal. ¿Sí? Y eso afecta toda mi cosmovisión de las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la plomada? ¿Cuántos ubican esa herramienta en la construcción de la plomada? ¿Verdad? ¿Para qué es una plomada? Pues si tú dices, a ver, voy a levantar este muro aquí, pues a mí se me hace que ahí está, ponle otro, ¿verdad? Y al ratito ya lo ves y está como rufle, ¿no? Está así. Tiene más ondas que el mar. ¿Por qué? Porque no tiene una plomada. Entonces, por ejemplo, los constructores lo van poniendo línea por línea, ¿sí? Los constructores, no quiero decir ignorantes, pero negligentes, no les importa. Y miren, les voy a pasar un tip así muy rápido. En una construcción, a la hora de qué tan planita y qué tan recta estuvo la pared, el muro que se construyó, se dan cuenta a la hora de que le ponen el emplaste, que se le pone la capa, porque luego hay unas partes en las que tiene así de cemento y en otras tiene así. Eso quiere decir que está todo chueco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está nuestra vida? ¿Qué tan recta está? Bueno, la plomada, ¿dónde está? ¿Sí? Entonces, vámonos yendo para el final. Entonces, si la teología es el pensar acerca de Dios, es el expresar los pensamientos de Dios, entonces una teología correcta siempre va a reflejar pensamientos correctos tocantes a Dios, ¿verdad que sí? O sea, esto que se piensa de Dios, esto está bien. ¿Sí? Hace muchos años, de otra persona que se decía creyente, bueno, si lo es o no lo es, no lo sé, ¿no? Yo no puedo saberlo, pero fue una boda, y en esa boda yo la oficié, yo casé a los novios, y esta persona a la que me refiero era familia de uno de los novios, y entre la familia y de los novios de uno de los novios habían conflictos, ¿no? Es bien raro, ¿no? Yo sé que aquí no pasa, por eso se los menciono, pero a veces en otros lugares como allá en México, luego sí hay conflictos en la familia, entre hermanos y eso. Bueno, el asunto es que ya pasó toda la ceremonia, ya estábamos ahí en la celebración, ¿verdad? Y ya iban a empezar con el vals, y bueno, yo tengo mis pensamientos con respecto a esas cosas, ¿no? Pero después llega ya la persona esta a la que me refiero y me dice, el Señor tiene una palabra para ti. Y yo dije, ok, pues venga, ¿no? Y me dice, el Señor te dice que bailes con la novia. O sea, ahí todo eso, porque Él va a restaurar y va a hacer, y yo así,
ok, yo me quedé así y le dije, ok, bueno, ya que me diga. Es que el Señor te está diciendo, ¿está bien? Deja que me diga a mí. ¿Sí? Obviamente cuando me estaba diciendo al ratito dije, pues de qué agüita estás tomando, ¿no? Sí, a lo mejor si me das de esa misma agüita, pues termino escuchando esa misma voz, no lo sé. O bailando, ¿verdad? No lo sé, pero a mí, yo tenía, no, pues esto no es un pensamiento correcto, porque esto no corresponde a Dios. Entonces esto, aunque me digas, es que así dice el Señor, porque muchas veces nos quedamos con eso, es que así te dice el Señor, y es como que, bueno, a ver, dime, ¿de qué se trata? Y voy a analizar, voy a buscar discernir eso que me estás diciendo a la luz de la palabra, no a la luz de mi sentir, porque a lo mejor mi sentir en ese momento es, ay, sí, gloria a Dios, como tanto ocurre, ¿sí? Entonces, por eso, mis amados, por eso, la ignorancia es la madre de la superstición, no de la devoción. ¿Sí? La ignorancia es la madre de la superstición, no de la devoción. Hay muchas cosas que luego se dicen, como eso, por ejemplo, pero tiene una base de superstición tremenda. ¿Verdad que sí? Por eso, la palabra de Dios nos enseña. ¿Puedo cambiar la lámina? ¿O? Sí, no, están divididos. A ver. Por eso la palabra de Dios nos dice, ya estamos terminando, Nos dice así: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense cómo está crecer, está en imperativo, es creced. Ahora, ¿quién tiene que crecer? Nosotros. ¿Quién tiene que hacer el esfuerzo por crecer? Sí, pastor, pero es que el crecimiento lo da Dios. Sí, pero uno tiene que alimentarse, uno tiene que caminar en pos de eso, tiene que ir en esa dirección. Dice, conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él la gloria, ahora y hasta la eternidad. Amén. O sea, a Él todo el esplendor, todo es para Él. Todo se trata de Él, ¿sí? Entonces, por eso, mis amados, la teología saludable se expresa no solamente en un credo, ¿ok? No solamente en un credo. ¿Qué es un credo? Esto es lo que creo, es este punto, este punto, este punto y este punto. Lo dijiste muy bien, excelente. Todo lo que lo dijiste al pie de la letra. Pero una teología saludable no se explica nada más en un solo credo, sino en una manera de vivir que da fruto. O sea, esto es así, así y así. Ok, ¿estoy viviendo eso? Si no estoy viviendo eso, algo no está bien. Es decir, o no creo eso que estoy diciendo, o no sé. Sí, no sé si me doy a entender. Pero eso es muy importante. Una vida santa siempre se va a basar, mis amados, en una teología saludable. ¿Sí? Es decir, en un conocimiento de Dios saludable, en un conocimiento correcto de la persona de Dios. Otra vez, vamos a tener toda la eternidad para conocerlo en toda plenitud, ¿ok? Entonces esto es muy, muy importante. Por eso yo creo que es necesario, a ver, déjenme replantearlo. Luego decir que conocemos o que entendemos a Dios, miren, teología no es para entender a Dios, es para conocerlo. Yo pienso que sería muy arrogante pensar, ¿no? Pues yo entiendo a Dios, no, sí, yo lo entiendo, yo lo conozco, porque no lo entendemos. Yo no entiendo muchas de las decisiones,
Muchos de los porqués de Dios yo no los entiendo, ¿sí? Pero conozco y sé que es Él. No sé si me explico. Son dos cosas bien distintas. Entonces sí podemos aspirar a conocer a Dios, el entender a Dios, pues a lo mejor en algunos aspectos hasta donde Él nos revele, hasta donde Él nos muestre, ¿verdad? Entonces, vámonos al final. Y quiero citar aquí al doctor Francisco Lacueva. Y terminamos con esto. La teología verdadera no es nunca mera teoría o simple discurso. Es siempre un don de Dios por su palabra y su espíritu. Se trata de algo dinámico, la verdad de Dios comunicada por su revelación, que nos alcanza, nos penetra y nos renueva. Descubrir la verdad de Dios, esta es, en el fondo, la misión de la teología. ¿Sí? Es encontrar, no simplemente conocer a este mismo Dios. Me encuentro con Dios. Me transforma. No solamente tengo la información, es que me encontré con Él. Y encontrarnos con Dios, mis hermanos, es otro nivel. Vivir con Él, caminar con Él, ese es otro nivel. ¿Sí me explico? Encontrarme con Dios, yo no puedo, si yo, eso se los he puesto este ejemplo, ¿no? Pero si yo llego aquí y les digo, ay, ¿cómo estás? No, pues sí, un poquito dolorido. ¿Por qué? Es que estuve en el edificio, un edificio muy alto, como de 10, 12 pisos, y me caí. ¿Sí? Me caí, pero ¿ustedes me creen si yo ando caminando normal? Porque un golpecito de esos, algo te va a pasar, algo más que, ay, me quedó dolorido, ¿verdad? Entonces, cuando alguien dice, bueno, pues es que yo no te veo que te quedaste estrellado ahí. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Es que yo me encontré con Dios, pero ¿siguen viviendo igual? No te has encontrado con Dios. No te ha transformado todavía. Pero sigue por ahí. En una de esas te encuentras. ¿Sí? Porque al encontrarnos con Él nos va a cambiar la vida, hermanos. Nos va a cambiar la vida. ¿Sí? Nos va a cambiar el rumbo de la vida. Nos va a cambiar la manera de pensar. Nos va a cambiar la manera de percibir. Y de eso se trata la teología. Amén. Entonces, pues que Dios los bendiga y vamos a pasar un tiempo si hay preguntas y respuestas.